Sí, pero no hemos traído moños, no, pero nos pusimos dos micrófonos con una especie de vericueto acá, tal cual. que más o menos simula el retorno de El este agradable hombre. Sí, señor, retorno. el hombre que nos trae historias esotéricas, históricas. Y que la gente lo extraña, ¿eh? Porque nos mandaban mensajes de... Tiene muchas fans, también hay que decirlo, perdón, en la casa, pero bueno, vamos a recibir con un fuerte abrazo Y aplauso. al gran retorno de la televisión, el señor Quito Galeana. ¡Presidente en funciones! Exacto. Muy bien, muy Bueno. bien. ¡Presidente en funciones! Buenas ¿Cómo está, tardes. Quito Galeana? Muy bien, después de pasar la tormenta, Sí. mi buque llegó a puerto y hemos superado todo, no hemos tenido bajas. Bueno, me Así que alegro, eso es lo me alegro importante. mucho. Eso Y es. viene con el kit preparado, ya lo que veo. Vino, ahí, no, ya uno se acostumbra al sistema, uno se acostumbra Sí, al sí, sistema. Pero vi que iniciaste todo. Sí, ¿verdad? sí, Por sí, eso. sí, Muy sí, bien, sí. muy Todo bien. numeradito, todo ordenado. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, llamémosle histórico. Ajá. Es histórico, es leyenda, pero quedó entre los pliegues de la historia y entre el misterio de la historia. Cuando vos El decís que es histórico, ¿es real? Es real. Es facto. Esto es verdad. Empírico. Bien. Esto es verdad. No tengo los documentos porque los documentos estos se quemaban, se arruinaban. El despenador. ¿Qué es el despenador? Era el hombre que seguía en cuanto a ignominia al verdugo. El verdugo era una imposición, el despenador era otra imposición. Los vencedores y vencidos ponían a una persona encargada de ocuparse de aquellos heridos que no tenían salvación. Aquellas personas que estaban en el último estadio de su vida con heridas terribles que imploraban la muerte. Esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos en el derecho eutanasia, la buena muerte y ayudar al morir. Como un Pero está quitapena, prohibido, digamos. pero eso está prohibido. Bien. En cambio está la ortotanasia, que es la buena muerte. La buena muerte. Es decir, cuidados solamente sin hacer sufrir al paciente. Y después está la distanasia, que es el abuso de la práctica médica. Entremos al tema. A ver. Cayetano era un carnicero de las afueras, después de la calle Ancha, la calle Rioja, vivía Cayetano con sus hijas Rita y Florencia y su esposa, cuyo nombre no rescaté. Cayetano era un carnicero de primer nivel, pero a su vez tenía muy buena relación con un médico inglés al cual le proveía carne y le pagaba enseñándole a sus hijas y a su mujer a leer y a escribir y los rudimentos de la medicina. A su vez Cayetano aprendió de las curanderas del barrio y de los antiguos indígenas, porque su abuelo era paraguayo, las fórmulas para hacer remedios de yuyos, y entre esos yuyos él descubrió uno que podría ser el origen o el pariente del cloroformo. Él dormía con la amapola, el té de amapola y ese yuyo, él dormía al paciente. Mirá vos. Directamente. Cuando se produjo la batalla de la batería, fue todo rápido. Paunero desembarcó, entró, saqueó la ciudad de Corrientes, violó a las mujeres, etcétera, etcétera, y después se retiró. Y no se encargó de sus enfermos ni heridos. Los que quedaron allí en el campo de batalla, cuando vuelven los paraguayos, algunos estaban vivos, lo traen a Cayetano del Cuello, sabiendo que era especialista en ese tema, y él le atendía a los heridos, les ungía. Si era enemigo, es decir, si era argentino, directamente lo dopaba y lo pasaba a mejor vida, con un tajo simple, dormido, y anotaba todos los datos. Rita y Florencia tomaban los datos de cada uno de los heridos. Entonces él después comunicaba a los parientes. ¿Qué hacía después Cayetano? Le agregaba una pequeña crema. Esa crema se la había dado el sacerdote de la Iglesia de la Cruz, que era la extremaunción. Él oficiaba a su vez de Dios de la vida y de la muerte, dándole la extremaunción. En esa época, ir a los hospitales
con una herida en el estómago, una herida en el pulmón o alguna enfermedad incurable, era ir a morir a los gritos. El pacto que tenían los soldados y los no soldados de amistad era que si uno caía herido de esa manera, el otro se obligaba a matarlo. A ejecutarlo, claro. Uno de los ejemplos es la guerra del Chaco paraguayo-boreal, donde bolivianos y paraguayos se murieron de hambre, de sed, de pestes, etcétera, pero tenían un pacto. Cuando caía uno, matame, amigo, no me deje acá, matame. O tenían heridas muy graves, sabían que si le ponían en el hospital de sangre, morían. Cayetano cumplió en varias batallas, entre batallas de caudillo, batallas entre mandamás de turno, y él procedía a matar. Inclusive se dice, la parentela eso contó, que ayudaba a mucha gente de enfermedades terminales, estos que están padeciendo y no hay remedio que lo calme, y que piden por favor que los hagan pasar del otro lado, que se llama eutanasia, y que nadie reconoce, pero que diariamente se hace en el país. Quedemos en claro, está prohibido por la ley para que nadie se confunda, ¿eh? Y Cayetano le ayudaba a ciertas personas. Le hacía alejar de la casa para no dejar rastro, le ponía el cloroformo y el yuyo común y le ayudaba a pasar mejor vida. Luego iba a la iglesia de la Cruz y hacía la misa por todos los difuntos que estaban anotados en esa lista. Pasó el tiempo, Rita, Florencia, la esposa y Cayetano, lógicamente, van a pasar al olvido. Serán otros los continuadores. Rita y Florencia estudiaron para ser enfermeras y trabajaron en los hospitales públicos. He aquí que cuando muere Cayetano lo entierran en el cementerio de la Cruz por una excepción, porque él murió después de la clausura del cementerio de la Cruz. Pero esa excepción la hicieron los hombres poderosos, los que agradecieron que sus hijos, que quedaron heridos y fueron ayudados por Cayetano, de agradecimiento. Su tumba se va a perder. Se dice, y comentan, que en la zona de la Cruz se sienten gemidos y se sienten agradecimientos. Y recordemos que el cementerio se extendía hacia la calle Moreno y se extendía hacia la calle Buenos Aires, mucho más allá, y que quedaron muchos restos allí. En el Parque Mitre, en el campo de la batería, además de los espíritus de los muertos que quedaron ahí insepultos, de los muertos que fueron tirados al río, especialmente los muertos argentinos, se ven a veces a la noche un hombre que va con dos mujeres y detrás una cantidad de sombras dirigidas por otra que no tiene forma, y esa es la que representa a la muerte dirigiendo sus huestes. Yo hace rato no me asusto. ¿Esto se ve en el Parque Mitre? Eso se ve en el Parque Mitre por algunas personas que tienen capacidades. Las capacidades de ver a estos espíritus está en muchas personas que no cuentan, que no hablan, porque lógicamente ya sabemos que se les trata de tarados, locos, etcétera, etcétera. Sí. Porque toda persona que tiene una capacidad diferente o tiene una inclinación diferente, un pensamiento diferente o algo diferente, es discriminado. Seguro. Y eso es pésimo. Con esto cierro mi homenaje a Cayetano, que fue una excelente persona, y cierro mi homenaje a todos los médicos que ayudan a que la muerte sea más benigna y no tan misteriosa, no tan tenebrosa, no tan horrorosa. Y que más que en este momento están ocupando el lugar de este hombre del despenador, ¿no? Exacto. Que es la última voz que escuchan. Muchos médicos están ocupando ese lugar, ayudando al santo de la buena muerte. Recordemos que hay una congregación en el Vaticano del santo de la buena muerte y de las almas en pena. Quito, muchas gracias, a cuidarte y bueno, feliz Nochebuena. A todos. ¿Nos vemos la semana que viene o no? Con mucho gusto. Nos vemos la semana que viene. Un aplauso para el doctor Quito Galeana.